Hola, yo soy John Hamilton y estamos aquí en Christchurch terminando la serie sobre la sabiduría financiera. Estas enseñanzas son tan importantes para nosotros. La verdad, lo sencillo que hemos enseñado, la perspectiva, los principios, las prioridades, si tú los tomas y los implementas en tu vida, tiene el poder para transformar no solamente tus finanzas, sino tu vida, la vida de tu familia y el mundo que te rodea. Realmente son principios poderosos. Entonces, por eso quisiera seguir enfatizando y aportando ideas prácticas para entender, conocer y vivir lo que estamos enseñando. Sabiduría financiera. Cuando empezamos, hablamos de una perspectiva. Esa perspectiva es muy importante porque decimos que nuestro comportamiento sigue nuestras creencias. O sea, nosotros realmente vivimos según creemos. Entonces, si queremos cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que realmente indagar hacia el fondo para ver qué es lo que realmente creo. Por ejemplo, si vivimos con miedo, ansiedad frente a cierta situación o algunas circunstancias en la vida, podemos indagar hacia adentro y decir, ¿por qué me siento ansioso para salir o para comer o para hacer algo? Y vamos a descubrir que en el fondo tenemos una creencia y hay que cambiar esa creencia. Entonces yo elegí y les invito a elegir la perspectiva bíblica que Dios es el creador, es el dueño de todo. Y como el dueño es nuestro proveedor, es el buen pastor. Dios es el dueño de todo. Es una perspectiva que puede transformar nuestra vida porque nos hace de nosotros mayordomos, administradores. Entonces, aquí estamos enseñando un plan, una manera de buscar el contentamiento, la sostenibilidad suficiente o la suficiencia sostenible para nuestras finanzas, para nuestra familia, para lograr poder dar con alegría hacia las cosas, las personas, las instituciones donde realmente queremos aportar. Es muy importante tener claridad, no confusión, poder hablar, no guardar ansiedad y silencio, poder avanzar con confianza. Y lo podemos hacer cuando tenemos una perspectiva, unos principios y unas prioridades claras. Entonces, la perspectiva, Dios es el dueño de todo. Y hablamos de un versículo para memorizar, Salmo 24:1. Hablamos de que Dios es nuestro proveedor, buen pastor, Salmo 23:1. Hablamos de las preguntas de fe, de sabiduría, de contentamiento, de administración. ¿Realmente creo que lo que tengo es suficiente? ¿Creo que Dios es el dueño de todo? ¿Creo que mi fe se demuestra a través de mis finanzas? ¿Creo realmente que la sabiduría de Dios es suficiente y disponible para mí? Y pasamos a ver los 4 usos del dinero. Solamente hay 4 usos. Es vivir, dar, deber y crecer. Aunque hablamos de un quinto que es deber, porque hay deber impuestos y hay tener deudas por consumir cosas, por compras y tarjetas de crédito con intereses, ese tipo de deuda. Entonces, vivir, dar, deber, crecer y otra vez deber. Y cuando ese quinto deber lo podemos eliminar, ya tenemos una perspectiva mucho más clara y amplia hacia el futuro. Entonces, con estos 4 usos, claro, hemos dicho que todos los recursos que tú tienes se puede identificar, asignar una parte del círculo que habíamos mirado, el círculo de vivir y decir, cuando yo compro para la comida en la tienda, estos gastos son deber
crecer, dar o vivir. Compras para comer es vivir. Cuando pago la luz es vivir, dar, deber. Pagando la luz, vivir. Eso es lo que me cuesta vivir. La nafta, vivir. Y vamos mirando las diferentes áreas de nuestra vida para analizar dónde estoy exactamente. Y si el porcentaje de vivir es súper grande, que no estoy creciendo o no estoy pudiendo dar, entonces para poder dar más, un aspecto del círculo como el vivir va a tener que achicarse. Voy a tener que sacar de vivir para poder dar. Si quiero dar más, tengo que gastar menos en vivir o eliminar una deuda o dejar de crecer en este mes. Entonces es súper práctico mirarlo porque en estos momentos donde hay ansiedad por la economía, algunos no tienen el trabajo estable, siempre nuestra situación, nuestras circunstancias pueden estar cambiando. Entonces necesitamos poder saber no dónde estuvimos hace 6 meses, pero dónde estoy ahora, hoy. En la iglesia hemos hecho un presupuesto para este año actual, 2021, y el presupuesto era un presupuesto mínimo. Sin embargo, hemos recibido el 20% menos de lo que nos hubiera gustado para cubrir los gastos básicos. Sin embargo, ajustamos el presupuesto para poner en práctica el primer hábito, gastar menos de lo que entra. Nunca gastamos más de lo que entra y con ese principio hemos podido mantener la estabilidad de la economía de la iglesia, por ejemplo. Y tú puedes mirar lo mismo en tu casa, en tu vida. Mirando bien, analizando, asignando a cada peso, a cada dólar, su lugar en el círculo, vas a entender tu realidad actual o empezar a entenderla. Entonces, con ese análisis puedes hacer la pregunta, ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Qué puedo hacer para generar margen, para hacer cambios, para vivir de otra manera? Y eso es lo que queremos hablar hoy. Para generar margen, para crear margen, tenemos 5 principios. 5 principios que deben convertirse en hábitos en nuestra vida. El hábito de gastar menos de lo que entra. El principio de eliminar y evadir el uso de la deuda. El principio de dar generosamente, de crear planes y generar margen y tener metas a largo plazo. Entonces son 5 hábitos, 5 principios. Este es increíblemente importante. Mi historia es que yo estaba llegando a los 50 años como pastor y me di cuenta que yo no estaba enseñando sobre finanzas en la iglesia. Estaba preocupado. Teníamos una población de gente mayor que daban por compromiso y por hábito y por un estilo de vida de compromiso con la iglesia. Y estaban entrando jóvenes y personas que estaban de paso que no tenían el mismo compromiso. Entonces, o tenían otras motivaciones para querer dar, tal vez compasión por un proyecto en el momento. Las finanzas de la iglesia, de la comunidad, nunca estaban muy bien, digamos. Estamos apenas con cosas y arreglando solamente cosas rotas de la iglesia. Y a veces armamos un proyecto, pero siempre con sueños de poder dar y apoyar en la comunidad, pero sin la capacidad de hacerlo. Y en vez de mirar la comunidad, me miré a mí mismo. Yo digo, bueno, yo soy el pastor, yo soy el líder, ya llevo tiempo suficiente en la comunidad para poder haber enseñado otra cosa, de generar una cultura diferente, de entender las finanzas, de poder hablar de las finanzas, de poder soñar junto con qué es lo que queremos hacer como comunidad. Entonces empecé a hablar con personas y buscar materiales. Y busqué
y busqué y revisé en mi pasado qué me había funcionado a mí, qué podría yo enseñar con pasión por mi propia experiencia. Y me di cuenta que yo he estado siguiendo los consejos sabios de Ron Blue desde que me casé con Lisa hace 31 años. De hecho, esta semana pasada cumplimos 31 años con Lisa y durante todo este tiempo hemos seguido unos consejos. Por ejemplo, en el puro principio decidimos, por los consejos, vivir con un solo sueldo. Los dos teníamos trabajos, pero vivimos con un solo sueldo para poder tener dinero en efectivo, para pagar unas deudas, yo tenía dinero prestado para ir y estudiar en la universidad, para salir de las deudas, eliminarlas, poder dar a causas que queríamos y poder crecer, hacer unos ahorros para más adelante. Entonces, esa es una decisión difícil, pero súper importante y nos generó un hábito, una manera de ver la vida. Porque cuando Lisa dejó de trabajar por el nacimiento de Natalie, nosotros ya estamos acostumbrados y ajustados para un presupuesto por un solo sueldo. Y mi sueldo era menor que el sueldo de Lisa y no era muy bueno, digamos, era para un principiante como era yo. Pero formando los hábitos empezamos a crear margen. Ahora, cuando yo me di cuenta, busqué a Ron Blue, había leído, pero yo me di cuenta que yo no había desarrollado la capacidad de hablar bien, de enseñar, de compartir sin ansiedad. Yo me sentía inseguro, tenía miedo de fracasar al hablar del dinero, me sentía ansioso. Entonces busqué y encontré el libro de Blue, Nunca Suficiente, como una pregunta, porque siempre tenemos ansia de querer más y no saber cuánto es suficiente. Y al descubrir estos principios, esa perspectiva, Dios, exactamente, y eso es lo que yo he hecho en mi vida. Esto es lo que me ha traído libertad y tranquilidad y contentamiento y la capacidad de no tomar decisiones sobre las finanzas sin estar de acuerdo con Lisa. Y tener ese tipo de hábito y principio que nos ayuda a tener contentamiento y poder lograr las metas nuestras que hemos fijado juntos. Entonces, ¿cómo se hace para crear margen? Para crear margen, vamos a mirar una inversión secuencial y vamos a pensarlo como cómo establecer esperanza, mantener la esperanza en nuestras vidas mirando hacia adelante. Y en el primer pasillo y en el segundo pasillo voy a insistir en dos cosas. Uno es donde sufrimos más, pero dos es donde empezamos a crear o generar o no los hábitos que van a generar margen. O sea, en los 3 primeros pasos de la escalera, es ahí donde se genera el dinero y el margen que tú vas a querer en tu vida. Más adelante en las inversiones es donde se puede preservar lo que tienes, pero no es el lugar para generar. Se genera con los hábitos, con la perspectiva, los principios y las prioridades. Y esto lo podría mostrar si tuviéramos el tiempo. El primer pasillo, el primer paso es superado. Esta es la persona que no llega al fin de mes. La persona, la familia, la empresa que siempre está luchando y nunca alcanzando. Y puede ser su realidad o podría ser su actitud, que hablan como si nunca llegan porque en su actitud, su estado emocional es que nunca alcanzo, nunca llego, nunca puedo. Entonces, esa persona es una persona superada, como está ahí en el mar y pasan las olas y se está casi ahogado, tratando de salir adelante y no puede. Entonces, esa persona, el próximo paso en su vida financiera es llegar a ser un sobreviviente. El que sobrevive es la persona que vive mes a mes,
o donde está esperando que me pague la próxima vez. Y mientras me sigan pagando, yo sigo como sobreviviendo. Siempre tengo todo ajustado para llegar. Entonces, estoy pensando un día, tal vez si no tomo el bus este viernes, voy a poder cumplir con mi presupuesto. O si no compro pizza, ok. Pero pensándolo consciente y muy, muy ajustado, sobreviviendo. Y esa persona realmente quiere y tiene la posibilidad de ir para atrás, tomar una mala decisión que genera una crisis y se empieza a ahogarse en las olas de las finanzas, de las circunstancias. O puede con su disciplina, sus hábitos, empezar a llegar hacia la estabilidad. La estabilidad es donde uno tiene por lo menos, digamos, un mes de ahorros, 2 meses. Y lo ideal es seguir trabajando hasta tener 3 o 6 meses de ahorros. Y ahora en el COVID hemos visto que de pronto hasta más. Pero tener capacidad de aguantar un tiempo de crisis, una etapa de emergencias, de tener unos ahorros, unos seguros que dicen, mire, si me quedo sin trabajo, si me enfermo, hay margen para cubrir ese tipo de necesidad. Y miramos un poco más bien estas 3 partes de la vida, porque es muy importante. Los hábitos que donde necesito enfocarme para salir de la situación de no llegar al fin de mes, es empezar a disciplinarme a gastar menos de lo que entra. Y para gastar menos de lo que entra, necesito saber cuánto tengo, cuánto me está entrando. Para algunos esto es muy obvio, pero para otros no. Es tomar un análisis de sentarme y ser realista, es decir, cuánto me está entrando. Ahora, una persona que está superado puede ser una persona que aparentemente tiene mucho. En la vez pasada miramos un proverbio que habla de eso. Parece tener todo y realmente no tiene nada. Está ahogado por sus deudas. Entonces, las apariencias siempre nos pueden engañar. A veces son las personas que aparentemente tienen menos recursos, menos cosas visibles, que son las personas que más saben dar, porque están proveyendo para su familia en el exterior, o están proveyendo para una causa, una situación, pero su porcentaje en el círculo, el vivir es chico, pero el dar es mucho, y capaz que no tienen deudas. Y hay personas con apariencias de muchas cosas que pueden ser que están con mucha prosperidad o puede ser que están viviendo bien con la parte de su círculo, el porcentaje de vivir es grande, pero también la parte de la deuda abajo también es muy grande y no están creciendo en la realidad y tampoco están dando. O sea, no miramos las apariencias, miramos nuestra actitud, nuestra situación sin compararnos con los demás. Si tú quieres salir de la situación donde nunca alcanzas, no puedes alcanzar, no llegas al fin de mes, tienes que eliminar las deudas, sobre todo donde te están cobrando los intereses más altos. Eliminar eso y reducir su vivir hasta estar dentro del presupuesto de lo que entra. Es esencial. Si no lo hagas, no vas a poder avanzar. Pero si puedes crear ese hábito, estás yendo en una muy buena dirección. Entonces, el segundo nivel es, una vez que estoy viviendo dentro de mis posibilidades, voy a llegar al fin de mes. Y cuando lo hago 1 o 2 veces con ese pequeño margen, lo pongo en crecer, y ese crecer es un ahorro, y empiezo a tener unos días de margen, unas semanas, 1 mes, 2 meses, y lleva tiempo. Ese periodo puede llevar de 1 a 5 años, por decir. O sea, no es de un día para el otro. Me puede costar 5 años de mi vida, o póngalo el número que necesitas. El tiempo no es importante. El progreso y la actitud y la fe y la confianza, esa perspectiva. Dios es el dueño, yo soy el mayordomo y voy para adelante
poco a poco generando los hábitos, porque donde tú generas los hábitos, vas a crear margen y vas a llegar a las metas eventualmente. Donde no generas las metas, nunca vas a generar el dinero para lograr las metas que tú estás buscando. Entonces, con un poco de margen, un poco de ahorro, ya tienes cubierto tus gastos para vivir. Pero aquí hay algo muy importante en formar los hábitos. Lo que Lisa y yo decidimos hacer, siguiendo los consejos de Ron Blue y otros, es invertir nuestro círculo para que el vivir no sea lo más importante, sino el vivir llega a ser el tercer más importante dentro de nuestras prioridades. Nuestra primera prioridad que aprendí de mis papás y de otros consejeros sabios alrededor de mí es fijar qué es lo que quiero dar. Y el dar primero, el crecer segundo y el vivir tercero. Si pongo vivir primero, entonces nunca llego a poder dar realmente lo que quisiera poder dar y no hago tampoco el crecer como quisiera y como necesito para tener provisión más adelante. Entonces, mi consejo, mi estilo de vida es primero fijar cuánto quiero dar, cuánto voy a dar aquí del presupuesto que tengo, fijar ese monto, después de esto, cuánto voy a ahorrar. Entonces, para mí, desde el principio era mínimo 10% dar, 10% ahorro o crecer y después fijo el vivir. Entonces ya estamos viendo la importancia de la deuda y cómo nos puede quitar espacio y capacidad. Hay que eliminar las deudas. Para pasar de nivel 2 a 3 puede llevar años, puede llevar 5, 15, 20 años. Pero el nivel 3 es cuando uno está estable y pasando a estar seguro. Seguro es que uno ya tiene dinero para comprar una casa, comprar un auto, tener independencia. Otra cosa, si es una meta a largo plazo, es importante tener las metas. Y es importante llegar al quinto nivel súper. Yo digo súper porque uno ya está realizando las metas en la vida, pudiendo pagar por las diferentes cosas, estable. Es poder haber dicho, esto es suficiente y de aquí en adelante estamos apoyando a los demás. Es descubrir esa alegría. Hay tantas cosas que podríamos decir. Generar margen viene en los primeros pasos y eso es importante, la perspectiva, los principios, las prioridades. Cuando pensamos en las inversiones hay que tener mucho cuidado y algunos consejos es saber, mire, si no lo puedes explicar, no es una buena inversión. Si no están de acuerdo en la familia o con tu pareja, no es una buena inversión. Si la prioridad es evitar impuestos, no es una buena inversión. Tiene que tener sentido económico. Entonces, hay cosas así que nos ayudan, hay maneras de crecer, pero lo más importante, la perspectiva, los principios y entender los usos y los 5 principios sabios y aplicado todos los días con disciplina nos llevan a donde queremos estar. Primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno pongo al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es el plan de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestros recursos. Somos mayordomos, podemos crecer, ser alegres, estar contentos y ayudar a los demás. Gracias por participar. Escríbeme para decir cómo estás creciendo al implementar y aplicar estas estrategias en tu vida. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.